una mujer de 60 años, residente de Florida, fue arrestada y acusada por el asesinato de su hijo, ocurrido hace más de 3 décadas. Amy Elizabeth Fleming fue detenida el mes pasado por presuntamente haber matado a su hijo, Francis John Pierre, quien fue visto por última vez en Las Vegas, Nevada, el 2 de agosto de 1986. El pequeño tenía entonces 3 años. Francis John era hijo de un hombre llamado Jean Pierre, que había sido novio de Amy. De acuerdo con Daily Mail, al momento de la desaparición el niño vivía con su madre y su pareja, Lee Luster. Ambos habían sido acusados de abuso infantil un año antes de que el niño se perdiera. Según The Charlie Project, los Luster golpearon de tal manera al niño que le dejaron más de 30 marcas en todo el cuerpo, y al momento de la desaparición estaban a la espera de un juicio por agredir al pequeño. A la pareja dijo entonces a la policía que pensaban que Jean Pierre se había llevado al niño a Haití. La policía buscó en la casa de Pierre en Haití, pero no encontró rastros del pequeño. El hombre se sometió a una prueba de detector de mentiras, que pasó y por la que fue descartado como sospechoso. Amy y Lee Luster sostuvieron su versión de que el padre del niño se lo había llevado a Haití. Por ese motivo, se mudaron a Florida un año después de la desaparición, pues querían estar más cerca de la nación caribeña. En aquella época, se les dio un permiso de 30 días para encontrar trabajo y casa en Orlando o, de lo contrario, regresar a Nevada. Aunque fueron considerados como sospechosos de la desaparición del niño, los Luster nunca fueron acusados formalmente. Fue hasta diciembre de 2018 cuando se emitió una orden de arresto contra Amy. Un mes después ingresó a la cárcel del condado de Palm Beach por el supuesto asesinato de su hijo. No está claro cómo los investigadores pudieron armar el caso, pero se informó que los detectives trabajaron más de un año en el asunto. Este lunes, la mujer deberá presentarse en una audiencia y la policía del norte de Las Vegas dará a conocer más detalles de cómo se llegó al arresto de Amy a través de una conferencia de prensa el lunes por la tarde. La policía de Las Vegas había emitido un mensaje de alerta pidiendo informes sobre Francis John, ofreciendo una imagen de cómo luciría actualmente el niño.